Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí cumpliendo este reto que me he trazado de hablar sobre 1 Samuel capítulo 19. Vamos por la tercera parte. Hoy vamos a hablar capítulo 19 de 1 Samuel, del versículo 18 hasta el versículo 24. Vamos a hablar. Bien, vamos a empezar. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 19, versículo 18, dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Vemos aquí que David, después que en la primera parte que habíamos visto que Jonatán intercede por su papá, ¿no? Y vemos que David regresa al palacio. Hemos hablado también que Samuel volvió de nuevo a atentar contra su vida, ¿no? Y él sale huyendo, ¿no? Y Saúl manda mensajeros atrás de él, ¿no? Y Milca, la esposa de David, ayuda a escapar a David, ¿no? En esta vez también ayuda. Entonces llegamos a este versículo 18 y podemos ver aquí que él va donde está Samuel. Él lo que hizo primeramente fue buscar al hombre de Dios, fue buscar a la persona de Dios, fue buscar el que le había ungido un momento. Pero miren acá lo que dice que fue a Ramá. En hebreo esto significa altura, en hebreo significa altura. Entonces él fue a buscar en los lugares altos donde el profeta, el hombre de Dios, siempre está en las alturas, está en la presencia de Dios. Y la palabra Nayot significa albergue de pastores, habitación o morada. Podríamos decir lugar de alabanza, lugar de adoración, donde se congregaban los profetas y comenzaban a estar en ese momento de adoración, de alabanza, una llenura del Espíritu Santo, donde va el Hijo de Dios, está en ese momento, en su momento de adoración, de búsqueda, donde se encuentra con el Padre y uno puede tener una dirección para su vida, puede tener un cambio de mente, un cambio de corazón. David fue a buscar al profeta Samuel para poder contarle lo que había sucedido. Como hemos visto en capítulos anteriores, que David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. Y de repente yo quiero pensar que David le dijo: hey Samuel, tú me has ungido como rey de Israel, pero mira, todo esto me ha acontecido. ¿Será seguro que Jehová me quiere ver muerto? Yo creo que él estaba confundido en ese momento, no sabía qué hacer, pero bien por él, porque fue a buscar al hombre de Dios, fue a buscar al profeta, fue a la presencia de Dios para poder recibir dirección para su vida, para poder continuar y avanzar en el propósito que Dios ha determinado en su vida. Cada uno como hijo de Dios tenemos que buscar la dirección, la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo, porque allí vamos a tener la dirección correcta del Padre para nuestra vida. Podemos ver en el Salmos, vamos a leerlo rápidamente, en el Salmos 91, un salmo muy conocido por cada uno de nosotros. Creo que hemos leído muchas veces. Es un salmo muy precioso, de lo cual nos habla de la protección, nos habla de nuestra vida, que debemos permanecer en la presencia de Dios. Mira, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que habita en el abrigo del Altísimo. ¿Cuál sería el abrigo del Altísimo? Es cuando vivimos en su presencia, vivimos en su palabra, buscamos el Espíritu Santo día y noche, donde vivimos por tener una comunión, poder conocerlo a Él, así como dice la palabra, que no conoció a Dios, caminó con Dios. Así tenemos que nosotros buscar a Dios, conocer a Dios, caminar con Él, poder ser uno con Él, así como Jesucristo dijo: yo soy uno contigo. En la unidad que Jesucristo tendría con nosotros, seríamos uno con Él. Entonces tenemos que buscar esa presencia, tenemos que buscar a través de nuestra lectura, nuestra meditación, nuestra llenura diaria, nuestro devocional con nuestro Padre, para que podamos llegar a ser uno con Él. Versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
mi Dios, ¿en quién confiaré? Porque nuestra confianza está en Él. David tenía la confianza plena que el Señor era su castillo, era su roca, era el que lo defendía, el que peleaba por él. David estaba seguro en quién había creído. David sabía quién es el que le había prometido, lo había ungido, lo había llamado y lo había levantado. Entonces David fue en un momento de angustia, pero nunca dejó de confiar en el Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá. Podemos ver de repente una gallinita cuando tiene sus polluelos, vienen y se ponen debajo de la gallinita y la gallinita los cubre para que no pasen frío, los protege y los guarda. Dios es lo mismo con nosotros. Él está presto para cuidarnos, está presto para guardarnos ante toda situación, pero nosotros tenemos que permanecer bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente para que tengamos su protección. Con sus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué gran promesa del Señor. Creo que este salmo David fue y confió en el Señor, buscó al profeta de Dios, buscó al hombre de Dios, fue a las alturas donde solamente Dios está allí y tienes el encuentro con el manto profético. Vas y pides la dirección del Padre para tú poder avanzar tu día a día y puedas caminar en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora otro punto en mismo que estamos leyendo, 1 Samuel capítulo 19, estamos en el capítulo 19, versículo 20, dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David. Voy a volverlo a leer, es la primera parte. Dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David. Saúl, llevado por sus celos, persiste en una intención de acabar con David. Nunca admiramos la obra del diablo, que Jehová lo reprenda, pero admiramos su ética, admiramos su disciplina, sus convicciones que tiene él, que influye a la persona que está siendo influenciada por cada espíritu inmundo. Miren lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, capítulo 8, la segunda parte, dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Los inconversos sabiamente buscan los bienes de este mundo. Se desviven por tener de repente la mejor casa, el mejor coche, las mejores comodidades, tener todos los placeres que pueda darte en esta vida, dejar un mejor futuro para sus hijos. Yo no digo que eso sea malo, eso es bueno, pero también hay que entender algo, que esta vida es pasajera. Llegará un momento donde todos dormiremos, pero hay una verdad, que llegará un momento que todos despertaremos y hay unas moradas celestiales en lo cual nosotros que tenemos que estar preocupados. Como hijo de Dios muchas veces vivimos esta vida como si esta vida fuera lo más importante para nosotros, cuando nosotros verdaderamente sabemos que esta vida es pasajera y hay una morada celestial de lo cual nos ha sido preparado. Jesucristo dijo: yo voy a preparar moradas y vendré, y Él nos llevará ahí. Entonces tenemos que recordar que, entonces, otras palabras, vivimos para este mundo y no nos preocupamos en prepararnos para el mundo venidero. Por tal estilo de vida estamos maltratando a nuestro gran dueño, que nos ha puesto como mayordomos sobre bienes espirituales aquí en la tierra, aquí donde vives, donde vivas tú, en cualquier país donde se estés viviendo, en tu comunidad, en tu departamento donde estés viviendo. Jehová te ha entregado un bienes en tus manos, que es poder dar a conocer a las personas que hay una vida eterna, que hay un plan de salvación para cada alma que está perdida. Entonces,
Lucas 16:9, miren lo que dice: y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestiales. Cuando dice ganad amigos por medio de las riquezas injustas, quiere decir por el dinero. Pero cuando éstas os falten, os reciben en las moradas eternas. No interpretemos mal lo que Jesucristo está diciendo en la palabra. La persona que no conoce a Dios, de repente, por obtener una comodidad económica, ya sea familiar, algo, de repente hacen cosas que están malo a los ojos de Dios, pero tratan de obtener algo para su familia. Está malo por la forma que lo hacen, pero Dios nos está hablando aquí a nosotros nos ha entregado algo en nuestras manos. Nos ha entregado un don, nos ha entregado una vida eterna, nos ha entregado una palabra que es de vida eterna, nos ha entregado su Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos convence y somos cada día más atraídos por Él. Entonces lo que Él quiere, que ese don que nos ha dado a nosotros, que lo podamos utilizar para poder llevar a otras personas a las moradas celestiales. Eso es lo que Jesucristo quiso decir, que nosotros seamos sagaces como los hijos de las tinieblas de este siglo, pero que lo usemos para el bien, para poder llevar personas, para que puedan conocer y puedan tener un encuentro con Jesucristo, con su Señor amado, y puedan vivir una eternidad con Él. Vamos a avanzar. En 1 Samuel también estamos, capítulo 19, versículo 20, la otra parte, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron a capturar a David, llegaron en medio de una reunión de adoración, y Samuel y sus estudiantes, o sea, una compañía de profetas, estaban en adoración, alabando y escuchando a Dios, al Todopoderoso. Entonces dice que todos empezaran a profetizar, estaban bajo la inspiración del manto profético, ellos dando alabanzas espontáneas a Dios. Ustedes se pueden imaginar, amados hermanos, personas que habían sido guiados por Saúl para poder traer a David a donde estaba, poder capturarlos para que él pudiera matar a David. Entonces ellos ven desde lejos, lo ve a Samuel y ve a toda esa compañía, esos profetas que estaban ahí en un momento de adoración, de alabanza, donde el Espíritu Santo se movía en ellos, y dice que ellos fueron tocados y empezaron a alabar, a adorar, a dar cánticos nuevos para el Señor, dando a conocer de repente las maravillas del Señor a través de sus labios. Debe haber sido algo sorprendente. Estas personas de repente un momento pueden haber pensado: hey, yo vine para otra cosa, pero estoy en este momento y no puedo dejar de alabar, no puedo dejar de adorarlo, no puedo dejar de bendecirlo, porque era el manto que cambiaba. Muchas veces la persona tiene que entender: podemos obrar mal, podemos pensar mal, podemos tener malas intenciones en nuestro corazón, pero si verdaderamente nos rendimos al poder del Espíritu Santo, nuestra vida, tu vida, mi vida, puede ser cambiado. Este mundo necesita de la presencia de Dios. Este mundo necesita del poder del Espíritu Santo manifestándose en sus vidas. Y el Espíritu, estamos en el versículo 20. Dice: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Fueron atrapados por el manto profético, adoraron a Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Esto era algo inusual del Espíritu Santo, venir sobre hombres que no buscaban la presencia de Dios, que no deseaban ser llenos del Espíritu Santo. Dios hizo esto para proteger a David, y fue una manera de desarmar a los que habían venido a capturarlo. Esta también fue una advertencia del Espíritu Santo para esos hombres y para Saúl. Es como si el Espíritu hubiera dicho: no quiero que capturen a David, regrésense
a casa con las manos vacías, en vez de tratar de matar a David, deberían buscar ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Éxodo 14, versículo 14. Éxodo 14, 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por ti y por mí y nosotros estaremos tranquilos. Mire, David fue y buscó la presencia del profeta, buscó la presencia del hombre de Dios, fue hasta las alturas, entró a la habitación donde estaba la presencia de Dios. Él estaba tranquilo. Permitió que Dios, a través de su espíritu, peleara por él, desarmara a estos hombres que el rey Saúl había mandado a que lo capturaran, a que lo llevaran ante su presencia. Dios los desarmó en ese momento, los desarmó, los despojó, les cambió su mente, les cambió las intenciones de su corazón. Y lo más sorprendente que eran hombres que no buscaban, hombres que no se rendían hasta ante la presencia de Dios. Hombres que no tenían el temor de Dios, hombres que no buscaban la presencia de Dios. Pero fueron en ese momento, fueron inundados por el manto profético en ese momento que se estaba desatando. Podemos ver acá que Dios pelea por cada uno de sus hijos. Solamente Él quiere que tú y yo, amado hermano, aprendamos a confiar en Él. Y Él peleará por vosotros, por nosotros, por cada uno de nosotros. En el versículo 21 dice, cuando Saúl lo supo, envió a otros. Saúl, no entendiendo el mensaje, envió a otros mensajeros, pero sucedió lo mismo, los cuales también profetizaron. Saúl aún no entendía el mensaje, así que volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Los 3 grupos de mensajeros regresaron y Dios dijo a través de ellos, a través de cada uno de ellos, que no eran más fuertes que Dios. ¿Quién podrá pelear contra Dios y permanecer de pie? ¿Quién puede ir contra la voluntad de Dios? ¿Quién puede ir contra la mano poderosa de Dios? Eran hombres que no tenían temor de Dios. Fueron a buscar donde estaba el profeta, el ungido. En el Antiguo Testamento, el profeta era como si Dios hablara a través, era igual como si Dios hablara a través de él. Era el que traía el mensaje, era el que traía la dirección. Porque el Espíritu Santo no venía sobre cualquier hombre, solamente venía en los profetas. Entonces, estos hombres no tenían temor de Dios, fueron muy osados atreverse a ir donde estaba el profeta para poder buscar a David. Vamos a ver ahora el tercer punto. Saúl persigue a David él mismo, pero también profetiza en presencia de Samuel y los profetas. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá. En 3 ocasiones el Espíritu Santo le dijo a David, deja en paz a David. En 3 ocasiones el Espíritu Santo le dijo a Saúl, deja en paz a David, mi espíritu es más fuerte que tú, solo eres hombre, nunca ganarás esta batalla. Pero Saúl no escuchó. En vez de eso, Saúl tomó el asunto por sus propias manos. Él mismo fue a Ramá. Versículo 23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Como anteriormente el Espíritu Santo había venido por cada grupo de mensajeros sobre los 3 mensajeros que había enviado el rey Saúl, también vino el Espíritu Santo sobre él. Y dice que él, mientras iba, el Espíritu Santo lo llenó y también estaba adorando, profetizando, alabando al Señor de señores. Como anteriormente el Espíritu Santo obró para prevenir la captura de David, también le dijo a Saúl, quita tus manos de mi siervo David, y yo estoy a cargo aquí,
puede haber habido un mensaje adicional. Esto, Saúl ahora estás profetizando, hablando palabras hermosas de adoración, maravillas para mí. Esto podrías obrar en ti en todo momento si te humillares, si fueras humilde delante de mí. El versículo 24 dice, y él también se despojó de sus vestiduras. El Espíritu Santo movió a Saúl a hacer esto como una expresión de profunda humildad. Saúl no se humillaría a sí mismo delante de Dios. Dios encontraría una manera de humillarlo. Es improbable que Saúl se haya despojado de toda su ropa, que se hubiera quedado desnudo. La palabra cuando dice se despojó de su ropa, es que se quitó su manto real, se quedó en la ropa interior, su ropa interior de lino, se quedó en esa prenda interior. Estuvo a la vista de toda persona que estaba alrededor de él. Se quedó como cualquier persona que no tenía el manto real, que no tenía su armadura, que no tenía su espada. Se despojó de todo cuanto tenía. Y fue el Espíritu Santo el que lo hizo que él se despojara de todo. Pero acá hay algo que tenemos que comprender. En 1 Samuel, capítulo 18, si no me equivoco, versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán, el hijo de Saúl, él se despojó de su ropa, puso su manto. Miren lo que dice: Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. O sea, no solamente el manto, sino otras ropas. Él era el príncipe, él era el heredero del rey Saúl en ese momento. Él le dio su ropa real. Él hizo algo profético. Y no fue porque ese momento estaba él en la presencia de Dios. Era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que creía en Jehová de los ejércitos. Y él sabía que Dios había escogido a David como rey sobre Israel. Y él dijo, es una forma por decirlo así, él dijo: mira, David, yo sé que el Rey de Reyes, Señor de Señores, te ha escogido a ti como rey del pueblo de Israel. Y él entregó su manto. Pero vemos acá todo lo contrario en 1 Samuel capítulo 19, 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó. El Espíritu de Dios lo despojó. En otras palabras le dijo: mira, Samuel, yo sé que tú eres el rey de Israel, pero en esta hora te despojo de tu reinado. Te quito de toda tu gloria, tu realeza que tienes ante los ojos de los hombres. Y eres un hombre más ante mis ojos. Triste, triste, pero una realidad. Podemos mirar atrás la palabra de Dios y vemos que fue un hombre que en un determinado momento vino el Espíritu Santo sobre él, profetizó, salió, hizo unas buenas batallas, llevó al pueblo de Dios a tremendas guerras y buenas batallas. Pero más adelante vemos que él, por su desobediencia, por no honrar a Dios y honrar al hombre, fue destituido, que fue apartado del reinado. Cada hijo e hija de Dios tenemos que permanecer firme en la roca que es Cristo. Tenemos que ser obedientes hasta el final. Dice la palabra, si no me equivoco, está en Apocalipsis. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero donde habla
que seamos fieles hasta el final, que perseveremos y Él nos dará la corona de vida. Esto habla que cada día debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Tenemos que creer en el Señor Todopoderoso. Cada promesa que Él nos ha hecho, cada promesa que encontramos en su palabra, cada promesa que tenemos en las Sagradas Escrituras es para nosotros, es para nuestra vida. Y a través de eso, nosotros cuando permanecemos firmes en Él y no negamos su palabra, somos guardados para Él. Y cuando llegará el momento, Él nos dará la corona de vida. Entonces, el rey David descuidó su corona, descuidó su salvación, descuidó lo que Dios le había entregado en sus manos. Entonces vemos ahora que fue despojado. Saúl probablemente se quitó las ropas de sus vestiduras reales, que decían prestigio y realeza, y se expuso ante Jehová, solo con su ropa interior de lino. Fue una manera en la que Jehová le dijo: realmente ya no eres más un rey, Saúl, te he despojado de tu gloria. Acompáñeme a Nahum capítulo 1, versículo 6. La segunda parte dice: ¿y quién quedará en pie? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Quiero que te quedes con esta parte. ¿Quién podrá permanecer en pie delante de la presencia de Dios? ¿Quién puede estar de pie delante de Dios? ¿Quién puede levantar una alabanza, una adoración a Dios? Si no primeramente humillas tu corazón, si no primeramente despojas todo lo que hay dentro de ti, para que Él pueda recibir tu alabanza y tu adoración. Hay algo que tenemos que aprender. Tampoco estoy diciendo que vamos a venir a Dios cuando estemos sanos, cuando estemos limpiados, sino que hay una disposición de tu corazón y de mi corazón de que Dios pueda cambiarnos y transformarnos. Cuando tenemos esto claro en nuestra mente y nuestro corazón, Dios va a hacer todo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, porque es el anhelo de Dios que ha puesto en nuestra vida. Una persona puede ser afectada por el Espíritu de Dios, resultando en experiencias maravillosas, pero no entregarse al poder de Dios, lo cual resulta una vida cambiada. El rey David vino donde estaban los profetas, donde estaban profetizando en este manto de gloria, de poder, de unción, de adoración, de alabanza. Él fue mudado de hombre, por decirlo así, entre comillas, fue mudado entre comillas. Pero eso no cambió su vida. Seguimos leyendo y vamos a ver que él siguió persiguiendo a David para matarlo. Él experimentó una presencia gloriosa. Él experimentó el poder de Dios en su vida. Él estaba adorándolo, alabándolo, cantando cánticos nuevos, frutos de alabanza de sus labios, pero no fue transformado. Porque el Espíritu de Dios puede venir sobre una persona, pero lo que realmente te cambia a ti es cuando verdaderamente nace de lo profundo de tu corazón. El poder de Dios puede venir y actuar sobre ti, pero la cosa es que tú permitas que verdaderamente ese cambio vaya hasta lo profundo de tu corazón. No podemos adorar a Dios solamente de labios, sino que tiene que haber un profundo quebrantamiento de nuestro ser para poder alabar y honrar a su nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos. El versículo 24, también Saúl entre los profetas. Este mismo dicho también fue en 1 Samuel 10, capítulo 10 al 12. Expresa asombro que alguien se volviera tan entusiasta, o sea, lleno del Espíritu Santo, y no ser una persona espiritual, y en ese momento estar en ese momento de gloria en la presencia de Dios, poder experimentar esa presencia gloriosa, poder estar adorando, alabando al Señor.
Dios quiere que cada uno de sus hijos, experimentemos una llenura del Espíritu Santo, una verdadera adoración para el Padre. Podemos ver que David corrió a las alturas, fue a la habitación de adoración, de alabanza, donde él pudo refugiarse, estarse seguro en la presencia de Dios y buscar la dirección de Dios en ese momento. Y vemos que fueron enviados estos hombres a traerlo en 3 ocasiones y ellos también comenzaron a profetizar. Y el rey Saúl comenzó de nuevo, él fue también a querer traerlo. Y él también, dice la palabra de Dios, que empezó a profetizar. Y es más, se desnudó, se despojó de su ropa realeza y el Señor le estaba diciendo: hey Saúl, te quito toda tu gloria que tienes. Eres un hombre común y corriente. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en su presencia, que adoremos cada día más de Él, que corramos a su presencia, subamos a las alturas y nos vayamos a su habitación, donde vamos a encontrar dirección para nuestra vida, vamos a encontrar sabiduría para nuestra vida. Así que, amados hermanos, este era lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de edificación, espero que sea para alabanza y gloria de nuestro Padre. Acompáñenme en una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo cuanto haces en nuestras vidas, Señor. Glorifícate cada día más en cada uno de tus hijos, que podamos buscar tu presencia, que podamos subir a esos lugares altos, Señor, y donde podamos alabarte, adorarte, bendecirte, que puedan salir de nuestros labios alabanza, adoración, cánticos nuevos, Señor, para tu gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno, Señor, que es parte de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor me lo bendiga a cada uno, hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús.